Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 4 al 6 de abril de 2025. El viernes el gobierno de Ucrania aprobó un proyecto de ley que limita la elegibilidad para aplazamientos del servicio militar. Bajo la nueva normativa, solo los estudiantes menores de 25 años ya inscritos a tiempo completo en su primer título podrán acceder a este beneficio. Además, se ha eliminado el aplazamiento para quienes asisten a escuelas vocacionales sin obtener una educación formal. Un ataque ruso con misiles balísticos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rog el 5 de abril dejó al menos 19 muertos, incluyendo 6 niños y más de 50 heridos. El bombardeo alcanzó una zona residencial densamente poblada, destruyendo viviendas, una escuela y varios comercios. Rusia justificó el ataque alegando que apuntaba a una reunión de oficiales ucranianos y asesores extranjeros, mientras que Ucrania niega esta versión y asegura que solo hubo víctimas civiles. La ciudad es también el lugar de origen del presidente Volodymyr Zelensky. Según el Kiev Independent, 3 años después del inicio de la invasión rusa, el ejército ucraniano se enfrenta a una grave escasez de personal, recurriendo a reclutas con escasa o nula preparación. Muchos soldados llegan al frente sin conocimientos básicos de supervivencia, lo que provoca altas tasas de bajas en sus primeras semanas. La falta de adaptación posterior, la rapidez con la que cambian las condiciones del combate y la urgencia por reemplazar a las tropas agotadas en el frente agravan la situación. Aunque el entrenamiento dura mes y medio, seguido teóricamente de un periodo de adaptación en la retaguardia, la presión de la guerra obliga a enviar a los nuevos reclutas directamente a la línea de frente. Esto ha resultado en la pérdida de posiciones estratégicas y varias desmoralizaciones clave entre los veteranos, que llevaban manteniendo esas mismas posiciones durante muchos meses. Además, el entrenamiento se ve afectado por instructores desmotivados, falta de experiencia, carencias logísticas y dificultades para inculcar disciplina militar en civiles movilizados a la fuerza. La resistencia psicológica y la motivación de los nuevos soldados son también factores críticos que están fallando ante la crudeza de la guerra. El sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con los jefes de Estado Mayor de Defensa del Reino Unido y Francia, Anthony Radakin y Thierry Burkhardt. Según Zelensky, ya existen avances concretos y primeros detalles sobre cómo podrían desplegarse un contingente internacional de seguridad. Agradeció también a ambos países por liderar los esfuerzos para reunir aliados dispuestos a enviar tropas a Ucrania con el fin de supervisar un posible alto el fuego. Estados Unidos y Rusia habrían logrado avances importantes hacia un alto el fuego en Ucrania, según un negociador del Kremlin. Este destacó el tono constructivo y respetuoso del diálogo con la administración de Donald Trump y ha afirmado que ambos países planean establecer y profundizar en sus relaciones, incluyendo mayor cooperación económica. Según la agencia estatal TASS, empresas estadounidenses ya estarían listas para ocupar el espacio dejado por compañías europeas que se retiraron entonces de Rusia. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que el acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania, diseñado para beneficiar a ambos países, ha sido bloqueado por líderes ucranianos. En una entrevista con Tucker Carlson, Bessent ha denunciado que la corrupción interna ha frenado el avance del pacto. Ha señalado que el acuerdo representa una verdadera alianza económica en la que ambos países ganan solo si el otro también lo hace. Ha añadido que Rusia se opone al acuerdo por su potencial duradero y beneficioso para ambas naciones. Bessent ha expresado su esperanza de reactivar el proceso con la llegada de un equipo técnico ucraniano en los próximos días a los Estados Unidos y ha vinculado la resolución del problema al liderazgo estadounidense y a un posible acuerdo de paz impulsado por Donald Trump. En Oriente Próximo, el ejército israelí continúa empujando en sus operaciones en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Según sus fuerzas armadas, la Fuerza Aérea atacó este fin de semana en Gaza 130 objetivos. También ha anunciado la expansión de sus operaciones terrestres en el norte de la franja, avanzando hacia los barrios de Shejaya en el este de la ciudad de Gaza. Israel ya habría restringido el acceso de los palestinos a aproximadamente 2/3 de Gaza, ya sea declarando grandes áreas como zonas prohibidas o emitiendo órdenes de desplazamiento forzado continuas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Los ataques israelíes, muy amplios a lo largo del todo el fin de semana, han destruido una gran cantidad de lugares y han matado a numerosas personas, entre ellas combatientes de Hamas, pero también civiles. Uno de ellos sería el subcomandante de una compañía de la fuerza Nukba de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, o en un palestino identificado como un cambista principal de Hamas en un ataque aéreo al norte de la Franja. Este último supuestamente habría transferido fondos para el ala militar del grupo palestino durante años. Las brigadas Qassam palestinas han informado que aproximadamente la mitad de los rehenes israelíes estarían en zonas que el ejército ha pedido evacuar. Aseguran que no los moverán y responsabilizan al gobierno de Netanyahu por su seguridad, señalando que si realmente se busca proteger su vida, debería iniciar una negociación de inmediato. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se espera que se reúna con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump el lunes por la mañana para avalar, según parece, los amplios aranceles recientemente anunciados por el presidente estadounidense.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, presentó un documento de inteligencia que, según afirma, fue encontrado en los túneles de Hamas en Gaza y establecería un vínculo directo entre los líderes de Hamas e Irán. En la carta supuestamente enviada en 2021, Hamas habría solicitado $500 millones al comandante de la fuerza al-Quds iraní para financiar su lucha contra Israel, incluyendo el ataque del 7 de octubre de 2023. Según Katz, Irán aceptó continuar su apoyo financiero pese a sus propios problemas, lo que a su juicio confirma su rol central en el terrorismo regional. Reiteró también que Israel seguirá actuando para frenar la influencia iraní y evitar que obtenga la capacidad nuclear. En Siria, las fuerzas del ejército árabe sirio han llegado a las afueras de las zonas controladas por las fuerzas democráticas sirias en la ciudad de Alepo, asegurando la ruta para que el convoy militar de estas últimas se retire de los barrios de Sheikh Massoud y Al-Rafilleh hacia el este del Éufrates. Las YPG se han retirado también de estas zonas hacia Rojava, tras el acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, dejando el control a las fuerzas locales, según han comentado fuentes kurdas. Pero no hay que olvidar que el ejército árabe sirio es una fuerza auspiciada por Turquía. Entre el 25 de marzo y el 3 de abril, diferentes cuentas OSINT han rastreado 95 vuelos de carga y reabastecimiento en vuelo a bases aéreas de la región de Oriente Próximo, realizados por el Mando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esta lista incluye al menos 2 docenas de vuelos de C-17 y C-5 desde la base aérea de Osan, en Corea del Sur. Se sabe que han transportado varias baterías de misiles tierra-aire Patriot del Ejército de Estados Unidos y un sistema de defensa antimisiles balísticos THAAD. En Yemen, Ansarullah anunció el lanzamiento de un dron contra Israel el viernes y el derribo de un dron estadounidense MK-9 Reaper sobre Yemen, siendo el tercero en el intervalo de un mes. El Pentágono ha reconocido que los bombardeos contra los hutíes en Yemen han tenido un éxito limitado en destruir su arsenal subterráneo de misiles, drones y lanzacohetes. Aunque los ataques han sido más intensos que en administraciones anteriores, la resiliencia de los hutíes y el refuerzo de sus búnkeres han dificultado los ataques en el Mar Rojo. En solo 3 semanas, Estados Unidos habría gastado más de $200 millones solo en municiones, habiendo desplegado múltiples activos militares, lo que podría elevar al coste total de la operación a más de $1.000 millones. El Pentágono está evaluando pedir financiación suplementaria al Congreso. A pesar de las dificultades, funcionarios estadounidenses afirman que los ataques han dañado la estructura de mando hutí y eliminado a varios de sus líderes. Según la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, la operación ha sido efectiva y ha contribuido a restablecer el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Las Fuerzas Armadas de Irán han sido puestas el domingo en alerta máxima por orden del líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán, según ha informado la agencia de noticias Reuters citando a un funcionario iraní. En Europa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado el plan de respuesta de España y la Unión Europea frente a los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, calificándolos como un ataque unilateral al comercio global. Ha negado que la Unión Europea imponga un arancel del 39% y ha defendido que la balanza comercial con Estados Unidos se encuentra equilibrada. Sánchez también ha reiterado la disposición europea al diálogo, pero ha advertido que responderán con unidad y proporcionalidad. Además, ha pedido a la Comisión Europea acelerar la integración del mercado único en regulación, fiscalidad y finanzas. A nivel nacional, ha anunciado un plan de 14.100 millones de euros para proteger la economía española con fondos europeos y nacionales destinados a impulsar el comercio y la inversión. También ha anunciado un viaje a Vietnam y China con el fin de ampliar las relaciones comerciales con dichos actores. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, durante una visita a Groenlandia ha instado a una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de defensa ártica, pero ha rechazado con firmeza cualquier intento de anexión del territorio groenlandés por parte de Washington. Frederiksen ha destacado que la cuestión no es solo sobre Groenlandia o Dinamarca, sino sobre el respeto al orden internacional. Ha enfatizado que no es aceptable anexionarse a otro país, ni siquiera por razones de seguridad, y ha ofrecido la colaboración conjunta en la región ártica si se respetan los principios de soberanía compartida. Por su parte, Marco Rubio ha dicho que los groenlandeses quieren ser independientes y alejarse de Dinamarca, y que Estados Unidos está dispuesto a intervenir y ofrecerles una asociación estratégica. Rumanía ha firmado la adquisición de 32 cazas F-35, respaldada por cerca de $1.000 millones en financiación militar estadounidense. Con esto se convierte en el 20º país en unirse a la alianza global del F-35, según un comunicado de Lockheed Martin. El acuerdo incluye entrenamiento para pilotos y personal técnico, así como el suministro de repuestos. Aunque se ha concretado durante la presidencia de Joe Biden, expertos señalan con esta por ver si una futura administración Trump mantendrá el mismo nivel de compromiso con este contrato, dado el creciente enfoque estratégico hacia la zona de China. Por su parte, el presidente interino de Rumanía, Ilie Bolojan, ha reafirmado el compromiso firme del país con la OTAN en el Día de la Alianza y al cumplirse 21 años de su adhesión a la misma. Ha subrayado que la OTAN sigue siendo el principal garante de la defensa colectiva y ha destacado que Rumanía ha cumplido con sus compromisos, incrementando el presupuesto de defensa por encima del 2% del PIB. También ha reafirmado el apoyo de Bucarest a Ucrania y a la seguridad europea junto a la Unión Europea.
Bulgaria y Turquía iniciarán negociaciones técnicas para ampliar la capacidad de tránsito de gas en su frontera común, con el objetivo de facilitar un mayor flujo desde Rusia y el Caspio hacia Europa Central. Las conversaciones buscarán actualizar los acuerdos actuales antes del 2 de mayo, paso previo a una decisión política. Bulgaria, clave en el tránsito del gas ruso tras la salida de Ucrania del acuerdo con Gazprom, considera a Turquía un socio estratégico, destacando también el acceso al gas azerí y al gas natural licuado turco mediante acuerdos con la estatal Botas. La Bundeswehr realizará ejercicios a gran escala en Hamburgo a partir del 25 de septiembre para prepararse ante un posible conflicto con Rusia, según informaciones del diario Bild. El simulacro contempla el rápido traslado de tropas de la OTAN desde Europa Occidental hacia los estados bálticos y Polonia. Hamburgo, con su puerto estratégico, sería clave como centro logístico. Se estima que hasta 800.000 personas podrían participar en este ejercicio. A diferencia de la Guerra Fría, Alemania ya no sería el frente de batalla, sino una retaguardia para apoyar a la alianza, según un comunicado del ejército alemán. El Reino Unido ha anunciado que ha realizado con éxito una prueba clave en su programa de misiles hipersónicos en colaboración con los Estados Unidos. La prueba ha validado el funcionamiento de un motor de alta velocidad con sistema de respiración de aire, capaz de superar la velocidad de los cohetes tradicionales y ampliar significativamente su alcance. El secretario de Defensa, John Healey, calificó el avance como un hito importante en la investigación hipersónica, destacando la necesidad de innovación tecnológica para mantener su ventaja sobre posibles adversarios. Según un informe de la Comisión Europea, la Unión ha acelerado su rearme tras la invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos, pero sigue dependiendo en gran medida del equipamiento militar estadounidense. Entre 2020 y 2024, el 53% de las importaciones europeas de defensa provienen de Estados Unidos, destacando la compra de 200 cazas F-35 por países como Italia, Alemania, Bélgica o Polonia. Esta dependencia estratégica preocupa por el control estadounidense sobre el uso y la falta de autonomía en defensa de Europa. Para contrarrestarlo, la Comisión Europea ha lanzado el Plan Preparación 2030, que contempla una inversión de 800.000 millones de euros para reforzar la industria de defensa del continente. Sin embargo, diversos expertos señalan que el principal desafío es político, ya que Europa debe primero definir una estrategia militar común antes de centrarse únicamente en el gasto. En Moldavia, la abogada Natalia Bayram ha denunciado que la detención de Evgenia Gutul, líder de la autonomía Gaugaz, fue facilitada por el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Moldavia, calificándolo como una injerencia grave en la justicia del país. Bayram ha rechazado las acusaciones de que Gutul habría recibido fondos de un grupo criminal, señalando que no se ha presentado ninguna evidencia que la respalde. En el Cáucaso, el presidente de Armenia ha firmado la ley que inicia el proceso de adhesión del país a la Unión Europea. Moscú ha interpretado este paso como el comienzo de una posible salida armenia de la Unión Económica Eurasiática, aunque Ereván ha asegurado que no tiene intención de abandonarla. Y acerca de Rusia, el general estadounidense Christopher Cavoli, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, ha advertido ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que Rusia está reconstituyendo su poder militar a un ritmo alarmante. Según Cavoli, Moscú produce actualmente 250.000 proyectiles de artillería al mes, lo que le permite acumular un arsenal 3 veces mayor que el de Estados Unidos y Europa juntos. A pesar de sus enormes pérdidas, incluyendo 3.000 tanques, 9.000 vehículos blindados y más de 13.000 sistemas de artillería, Rusia estaría en camino de reponer todo ese material. Además, se estima que producirá 1.500 tanques al año, 10 veces más que los 135 que fabrican los Estados Unidos. Cavoli ha subrayado que Rusia no solo está reponiendo sus existencias, sino también fortaleciendo su capacidad militar en todos los frentes, superando las expectativas iniciales de la mayoría de los analistas occidentales. El mercado bursátil ruso, por su parte, ha registrado su peor semana en más de 2 años, afectado por los nuevos aranceles globales impuestos por Donald Trump y la fuerte caída del precio del petróleo Brent, que bajó un 12% en 2 días. Esto ha agravado los riesgos económicos para el país, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de materias primas, según diversos analistas. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal ha afirmado que los aranceles aumentarán la inflación y crearán una desaceleración del crecimiento. Las bolsas en todas las regiones han caído abruptamente a finales de la semana pasada y se prevé que continúan cayendo durante el principio de la siguiente. Estados Unidos ha anunciado un paso significativo acelerando la producción de su última arma nuclear, la B-61-13. Esta nueva bomba nuclear de gravedad entrará en servicio 7 meses antes de lo previsto. Inicialmente se desplegará en el bombardero B-2 Spirit y se prevé su posterior despliegue en el avanzado bombardero furtivo B-21, lo que mejoraría aún más la capacidad de lanzamiento. Según Político, los aranceles del presidente Donald Trump no solo suponen una disrupción económica, también afectarían a la seguridad, ya que podría crear un problema en las cadenas de suministro creadas para industrias críticas y que dependen de terceros países. La administración de Donald Trump ha vendido más de 20.000 fusiles de asalto de fabricación estadounidense a Israel el mes pasado, una venta que el gobierno del expresidente Joe Biden retrasó por temor a que fueran usados por los colonos israelíes en acciones contra los palestinos.
Estados Unidos dice que está en conversaciones para invertir miles de millones de dólares en la República Democrática del Congo, rica en minerales, y que quiere ayudar a poner fin al conflicto que se desarrolla al este del país, según palabras del asesor principal del presidente Donald Trump para África durante una visita realizada a ese país el jueves. En Asia, funcionarios de defensa de China y Estados Unidos celebraron en Shanghái su primer contacto formal desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. La reunión ha coincidido parcialmente con las maniobras militares chinas en torno a Taiwán, durante las consultas sobre seguridad marítima, que han incluido a representantes del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos y la Guardia Costera. Ambas partes han discutido formas de reducir acciones inseguras y poco profesionales por parte del Ejército Popular de Liberación. Este diálogo es visto como un paso importante para mantener canales de comunicación abiertos en medio de las crecientes tensiones bilaterales en temas como la tecnología, comercio o seguridad regional. China ha anunciado que impondrá a partir del 10 de abril un arancel del 34% a todos los productos estadounidenses importados en respuesta a las medidas similares tomadas por los Estados Unidos. El Ministerio de Finanzas chino también dijo que impondrá controles a las exportaciones de tierras raras, medianas y pesadas hacia los Estados Unidos. En África, el 3 de abril, Moscú acogió la primera reunión ministerial entre Rusia y la Alianza de los Estados del Sahel, integrada por Mali, Burkina Faso y Níger. Participaron el canciller ruso Sergei Lavrov y sus homólogos africanos, quienes discutieron el fortalecimiento de la cooperación en defensa, economía y diplomacia. Se subrayó la necesidad de coordinarse en organismos internacionales como la ONU y en el foro de la Asociación Rusia-África. Lavrov reafirmó el apoyo de Rusia a la construcción de una arquitectura de seguridad regional autónoma y a la lucha contra el terrorismo, incluyendo el respaldo a la formación de las fuerzas conjuntas de la Alianza de los Estados del Sahel. En encuentros bilaterales, Rusia también afianzó acuerdos con los tres países. Con Mali se destacó en la cooperación militar, con Níger en la reapertura de su embajada en Moscú y el fortalecimiento de la seguridad interna. La próxima cumbre se celebrará en uno de los países del Sahel. En Congo, el M23 se ha retirado de la ciudad estratégica de Walikale, en el este de la República Democrática, una medida que han descrito como un gesto de buena voluntad antes de las conversaciones de paz planeadas con el gobierno congoleño en Doha el 9 de abril. El portavoz del M23, sin embargo, ha advertido que las continuas provocaciones del gobierno podrían anular su gesto de buena voluntad. Por su parte, la Unión Africana ha apoyado el nombramiento del presidente togolés Faure Gnassingbé como mediador en el conflicto entre la República Democrática del Congo y los rebeldes del M23. Estas conversaciones, que como hemos dicho se mantendrán en Doha, se van a realizar tras intercambios privados entre ambas partes de la semana pasada. Varios analistas han considerado estas negociaciones como la mejor oportunidad reciente para poder lograr un alto el fuego en la zona. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.